Trastornos del estado de ánimo, trastorno bipolar. Bueno, esta es la segunda clase de trastornos del estado de ánimo. Recuerden que la clase pasada la clase fue principalmente enfocada hacia el tratamiento, hacia el diagnóstico y hacia las características clínicas de la depresión y su diagnóstico diferencial entre la depresión unipolar y la depresión bipolar. La clase de hoy está centrada en el trastorno bipolar. A manera de introducción, esta clase está centrada en la parte clínica, en la semiología, en el diagnóstico y no en el tratamiento. Sí, es una clase más de semiología. Algo importante para recordar, pues que ya habíamos visto en clases anteriores, es que en psiquiatría no existe un límite claro entre la normalidad y la normalidad. Y esto es aún más complicado y más complejo cuando estamos evaluando el estado de ánimo de un paciente, ¿sí? O sea, establecer hasta dónde la tristeza que presenta un paciente es algo normal, reactivo, relacionado con una situación, o hasta dónde ya hace parte de un trastorno del estado de ánimo, de depresión. Lo mismo la alegría, ¿sí? Hasta dónde ya cruza el límite de la normalidad y comienza a ser, ¿sí?, euforia, un episodio de manía, de hipomanía. Lo mismo, las fluctuaciones normales del estado de ánimo, hasta dónde son normales y hasta dónde ya comienzan a ser inestabilidad del estado de ánimo, que es una característica central del trastorno bipolar. Bueno, también para recordar, recuerden que, que el estado de ánimo, entre comillas, normal del estado de una persona se llama eutimia, ¿sí? En la medida que hay elevación del estado de ánimo, o sea, euforia, ya cruza un límite donde ya aparece la hipomanía, donde hay una disfunción leve a moderada, y si esa euforia o ese incremento del estado de ánimo o esa elevación es aún más exagerada, pues ya estamos hablando de un episodio de manía. Y lo mismo hacia abajo. Está la tristeza normal, la depresión leve, la depresión moderada y la depresión grave. Y también hay otro tipo de episodios que son los episodios mixtos, característicos también del trastorno bipolar. Son episodios en donde la persona prácticamente al mismo tiempo presenta síntomas depresivos y síntomas de elevación del estado de humor, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede estar muy irritable y al mismo tiempo muy triste, ¿sí? O con síntomas depresivos severos, pero su pensamiento está muy acelerado. Esta es la clasificación de los trastornos del estado de ánimo como está actualmente en el DSM-4 en su versión revisada. Recuerden que dentro de poco va a salir la quinta versión del DSM, ¿sí? Pero en general, trastornos del estado de ánimo, y es muy parecido al CIE-10, podemos hablar de los trastornos bipolares tipo 1 y de los trastornos depresivos, ¿sí? Los trastornos depresivos, que ya los vimos en la clase pasada, está el trastorno depresivo mayor, la distimia y el trastorno depresivo no especificado, y el trastorno depresivo mayor lo podemos subclasificar en trastorno depresivo mayor primer episodio o episodio único o en trastorno depresivo mayor recurrente. Los trastornos bipolares, como están clasificados actualmente, se clasifican en trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. El trastorno bipolar tipo 1 se caracteriza por la presencia de al menos una vez en la vida de un episodio maníaco, ¿sí? O sea, la persona puede tener 5, 10 episodios de depresión, pero con un solo episodio de manía que tenga en la vida, ya se considera que tiene trastorno bipolar tipo 1. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por la presencia de episodios depresivos mayores y al menos una vez en la vida algún episodio de hipomanía. La ciclotimia son personas que presentan síntomas depresivos que no son lo suficientemente severos para ser considerados una depresión mayor y también síntomas de elevación del estado de ánimo, o sea, que no son tan severos, o sea, incluso para considerarse
un episodio. Bueno, y el trastorno bipolar no especificado son personas que tienen síntomas de inestabilidad afectiva, fluctuaciones, ¿sí? Pero que no alcanzan a cumplir criterios para, pues, para algunos de los trastornos mencionados anteriormente. Bueno, algo importante, o sea, realmente las clasificaciones en psiquiatría y más en el trastorno bipolar tienen muchos problemas, ¿sí? O sea, y sí es importante que uno no utilice estos manuales diagnósticos, el DSM-4, el CIE-10, o sea, no guiarse de ellos como si fuera una Biblia, sino simplemente es para orientarse, ¿sí? Realmente, o sea, los criterios establecidos por el DSM para hacer este tipo de diagnósticos son criterios muy rígidos. Y un problema muy grave es que estos criterios se realizaron basándose en un consenso de expertos, ¿sí? No se basó en medicina basada en la evidencia, o sea, no se avanzó en estudios para validar los criterios. Les voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de los ítems que son más cuestionados actualmente. Bueno, igual para que entiendan lo que estoy hablando, es importante que primero lean los criterios del DSM-4, ¿sí? Para trastornos bipolares y para los diferentes episodios. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, según el DSM-4, para que unos síntomas de euforia o de elevación del estado de ánimo se consideren hipomanía, tienen que durar al menos 4 días. ¿Sí? O sea, los estudios han mostrado que realmente esto no es necesario. O sea, que bajar ese criterio a 2 días tiene el mismo valor predictivo que 4 días. Y el problema es que si uno se guía estrictamente a 4 días, va a dejar de diagnosticar muchos pacientes que pueden tener trastorno bipolar. Otro aspecto que se le ha cuestionado al DSM-4 es que el DSM-4 centra, o sea, le da más importancia a los cambios en el estado de ánimo, o sea, para hacer los diagnósticos, y no le da igual importancia para el nivel de energía o el nivel de actividad. Los estudios muestran que en los trastornos del estado de ánimo, especialmente en la hipomanía y en la manía, es igual de importante el nivel de actividad y el nivel de energía al estado de ánimo, ¿sí? Entonces, el interrogatorio no se debe centrar o no debe hacer énfasis solamente en el estado de ánimo. Bueno, algo importante, bueno, eso suena paradójico, pero no vean los trastornos bipolares como bipolares. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando uno lee los criterios del DSM-4 o cuando una persona busca información en internet, la gente se lleva la impresión de que el trastorno bipolar es una enfermedad episódica, ¿sí? Donde hay periodos de elevación del estado de ánimo, episodios, y periodos de depresión, ¿sí? Por eso se llama bipolar, los dos polos. Pero realmente, o sea, lo más importante del trastorno bipolar, y como su núcleo, es la inestabilidad del estado de ánimo o del humor, más que los mismos episodios, ¿sí? O sea, cuando evalúen un paciente en el cual ustedes sospechan trastorno bipolar, importantísimo, o sea, pregunten cómo son las fluctuaciones del estado de ánimo, los cambios, no solamente en el episodio actual, sino a lo largo de toda la vida. Esto es para resaltar el concepto anterior. El DSM-4 o la mayoría de profesionales centran el interrogatorio o centran el diagnóstico de trastorno bipolar en la presencia de episodios, ¿sí? Llámese depresivos, mixtos, maníacos, hipomaníacos, pero no le dan tanta importancia a la parte central que es la inestabilidad del estado de ánimo, ¿sí? O sea, incluso entre episodio y episodio, mirar bien qué tan estable es el estado de ánimo. Especialmente en los casos subsindromáticos, o sea, por ejemplo, en los pacientes que no tienen trastorno bipolar tipo 1, sino que tienen tipo 2, ciclotimia o no especificado, es mucho más evidente este patrón de inestabilidad del estado de ánimo. Entonces, bueno, esto es para recordar porque ya lo vimos en la conferencia anterior, pero bueno, para diferenciar depresión unipolar versus bipolar, vamos a repasar algunas de las características clínicas de la depresión bipolar, ¿sí? Importante de esto, o sea, no se esperen a que el paciente haga el primer episodio de hipomanía, de manía o mixto para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? Hoy en día con la clínica
Así la persona no haya hecho un episodio claro de los que mencioné anteriormente, ya uno puede sospechar cuándo una depresión es unipolar o bipolar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la edad de inicio, la depresión bipolar generalmente inicia a edades más tempranas que la depresión unipolar, ¿sí? Incluso la depresión bipolar generalmente comienza en la adolescencia o los primeros años de la vida adulta. Otra característica que ayuda a diferenciarlas es el número de episodios, ¿sí? Teniendo en cuenta que en el trastorno bipolar hay inestabilidad del estado de ánimo, generalmente los pacientes con, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente joven que ya ha tenido varios episodios de depresión, o que son episodios de 2, 3, 4 meses, y muchas veces incluso mejoran sin tratamiento, eso es más sospechoso de trastorno bipolar. Por el contrario, los episodios depresivos del trastorno depresivo mayor o la depresión unipolar tienden a ser episodios depresivos más largos, más constantes. Otra característica que ayuda a diferenciarlos es la presencia de síntomas atípicos, especialmente la presencia de hipersomnia, que es mucho sueño, y de hiperfagia, mucho apetito, ¿sí? O sea, no es que sea exclusivo de la depresión bipolar, pero sí estas características pues, nos deben hacer pensar en descartar un diagnóstico de trastorno bipolar. Otra característica que ayuda a diferenciarlas es la comorbilidad. En general, el trastorno bipolar tiene mayor comorbilidad que la depresión unipolar o trastorno depresivo mayor, ¿sí? Bueno, las comorbilidades más frecuentes del trastorno bipolar es los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad, el abuso y la dependencia de sustancias, ¿sí? Bueno, aquí algo importante. Generalmente cuando uno tiene un paciente con comorbilidad, el tratamiento se centra en el trastorno bipolar. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con trastorno bipolar y además un trastorno de ansiedad, llámese pánico, llámese trastorno obsesivo compulsivo, el tratamiento se centra primero en estabilizar el estado de ánimo y en el trastorno bipolar, y generalmente eso es suficiente para mejorar la ansiedad. La única excepción es cuando hay comorbilidad con adicciones de alcohol o sustancias. O sea, en esta comorbilidad es igual de importante el trastorno bipolar, o sea, tratar las dos cosas, porque las sustancias, incluyendo las legales, ¿sí? Llámese cafeína, el alcohol, o sea, desestabilizan bastante el estado de ánimo en los pacientes con trastorno bipolar. Otra característica son los antecedentes familiares. La genética es mucho más marcada en el trastorno bipolar que en el trastorno depresivo mayor. Importante que sepan cómo interrogar esto en sus pacientes. Recuerden que la mayoría de personas no entienden bien el concepto de enfermedad mental, o uno puede tener realmente varios antecedentes en la familia que no han sido diagnosticados. Entonces tratan de hacer las preguntas en un lenguaje claro, sencillo, entendible y algo específico. Por ejemplo, en vez de preguntar en su familia hay antecedentes de enfermedad mental, es mejor preguntar en su familia hay gente que haya sufrido de depresión, gente que haya tenido intentos de suicidio, gente que haya tenido problemas de alcohol, de drogas, gente que haya sido muy inestable, que cambie mucho de estado de ánimo, que haya cambiado mucho de matrimonios, trabajo, gente que sea muy impulsiva, muy irritable. Preguntar todo ese tipo de características que en un paciente con depresión sugieren la presencia de un trastorno bipolar. Incluso la genética está marcada. Si ustedes tienen un paciente joven con un cuadro depresivo, pero la genética sugiere fuertemente que hay antecedentes de trastorno bipolar, es preferible tratar a este paciente con medicamentos que se utilizan para el trastorno bipolar, como estabilizadores del ánimo, a darle antidepresivos. Recuerden que los antidepresivos en los pacientes con trastorno bipolar, especialmente cuando se utilizan en monoterapia, los antidepresivos pueden desestabilizar el estado de ánimo. Por eso es que es un diagnóstico diferencial tan importante. Bueno, otra característica que ayuda a diferenciar depresión unipolar de bipolar es la respuesta a antidepresivos, ¿sí? Una pobre respuesta a antidepresivos
o incluso un paciente que empeore después de estar tomando antidepresivos, que se vuelva más impulsivo, que su estado de ánimo se vuelva más inestable, eso sugiere la presencia de un trastorno bipolar. Bueno, o un paciente, por ejemplo, que esté tomando antidepresivos y que mejore exagerado y de manera rápida, en cuestión de pocos días, también es sospechoso de trastorno bipolar. Otra característica es el inicio posparto. O sea, no siempre, pero cuando ustedes tienen una mujer que tiene un primer episodio depresivo posparto, y especialmente si es una depresión severa o una depresión acompañada de síntomas psicóticos, es altamente probable que lo que pueda tener esta paciente es trastorno bipolar. La presencia de síntomas psicóticos, sí, bueno, igual, no es exclusiva de la depresión bipolar, pero sí sugiere más la presencia de depresión bipolar. Sí, si ustedes tienen un paciente con una depresión severa, con síntomas psicóticos, por ejemplo, ideas delirantes, paranoides, alucinaciones, eso incrementa la probabilidad de que este paciente tenga trastorno bipolar. Bueno, ya, ya vimos las características principales de la depresión en el trastorno bipolar. Ahora vamos a ver en qué consiste la hipomanía. Para que sepan, o sea, en términos generales, los síntomas de la hipomanía y la manía son similares, la diferencia es en severidad. Los síntomas de la manía son mucho más severos, ¿sí? Eh, sí, o sea, incluso tan severos que es un diagnóstico muy fácil de hacer. O sea, es un paciente que está muy agitado, muy eufórico, se sale de la realidad, tiene ideas delirantes de grandeza, ideas paranoides, es agresivo, o sea, su conducta es completamente, es evidente la alteración. Por eso no voy a hablar tanto de la manía, sino voy a hablar más de la hipomanía, que realmente es más difícil de diagnosticar y separarla de la normalidad también es bastante difícil. Según el DSM-4, como le mencionaba anteriormente, para diagnosticar un episodio de hipomanía se requiere una duración mínima de 4 días o más, pues de los síntomas descritos en el DSM-4. Pero lo de la duración, o sea, realmente eso es cuestionable y estudios más recientes han mostrado que hipomanías más cortas, de 2 días, también deben ser tomadas y diagnosticadas como hipomanía y que tienen el mismo valor predictivo. En orden de frecuencia, los síntomas más frecuentes de la hipomanía son, el más frecuente es el incremento en la actividad e incluso, o sea, es más frecuente y más importante que el mismo incremento en el estado de ánimo. 97% de los pacientes con hipomanía presentan incremento en la actividad. ¿Sí? ¿Qué observa uno o qué observan los familiares? Hiperactividad. ¿Y cómo le pregunta a uno? Sí, usted se ha sentido más activo o usted ha visto que su familiar está mucho más activo, que no puede parar, que trabaja mucho y que no se cansa, sí, que hace muchas cosas y no se cansa. El segundo síntoma más frecuente es el incremento en la energía. El incremento en la energía lo presentan aproximadamente un 96% de los pacientes con un episodio de hipomanía. El tercer síntoma más frecuente es el incremento en planes y en ideas. ¿Sí? Se presentan 91% de los pacientes. Para evaluarlo, o sea, uno le pregunta al paciente, por ejemplo, ¿usted siente que los pacientes van muy rápido en su cabeza, que tiene tantos pensamientos que le cuesta mucho trabajo controlarlos o enfocarse en uno solo? O hace una cosa y otra sin completar la primera. ¿Sí? O por ejemplo, recientemente usted siente que desea hacer varias cosas, que se le ocurren varios proyectos. En frecuencia, el tercer síntoma más frecuente es el incremento en la autoestima elevada. Se presenta en 86% de los pacientes con hipomanía. ¿Sí? ¿Cómo se interroga? Se siente, por ejemplo, han habido periodos o hubo periodos donde usted se sentía más confiado, sí, que confiaba más en usted mismo, que creía más en usted mismo, que se sentía como más cómodo en situaciones donde antes no lo estaría.
por ejemplo, en una entrevista de trabajo. El siguiente síntoma, ¿en qué? En orden de frecuencia, es la disminución en la necesidad de dormir. ¿Sí? Bueno, importante, es diferente al insomnio. ¿Sí? Porque en el insomnio la persona no duerme, pero al otro día se levanta cansada, con sensación de que necesita dormir más. En cambio, en la disminución de la necesidad de dormir, que lo presentan más o menos 84% de las personas con hipomanía, o sea, la persona duerme menos horas de lo habitual, pero igual no se cansa, igual se siente con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, interrogarle, a veces siente que usted no necesita dormir, ¿sí? Está tan activo que se mete en actividades que lo tienen despierto hasta altas horas de la noche, o ha tenido periodos donde por 1 o 2 noches no ha dormido, o ha dormido muy poco y a pesar de eso no se cansa. O sea, ese es el tipo de preguntas que uno hace. El siguiente síntoma, en orden de frecuencia, es el hablar mucho, la logorrea. ¿Sí? Se presenta más o menos en el 72% de los pacientes con trastorno bipolar. Sí, preguntarle al paciente y al familiar, a veces usted habla muy rápidamente, mucho, ¿sí? Que los demás le dicen que está hablando mucho, muy rápido o muy alto, o que usted interrumpe a los demás, o que habla mucho por teléfono, o que habla mucho por teléfono a horas inusuales, por ejemplo, a altas horas de la noche. El siguiente síntoma es la desinhibición. La desinhibición se ve más o menos en el 71% de los pacientes con hipomanía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted siente por periodos o alguna vez ha tenido periodos de pocos días donde sintiera menos pena, se sintiera más extrovertido, que hiciera o que dijera cosas que normalmente no hubiera dicho, que se hubiera vuelto más imprudente. El siguiente síntoma es el incremento del optimismo. Emil Kraepelin, un psiquiatra alemán que nació en 1856 y murió en 1926, bueno, él es un psiquiatra que ha hecho una de las mejores descripciones de lo que es el trastorno bipolar, antes llamado enfermedad maníaco-depresiva o locura maníaco-depresiva. O sea, incluso las descripciones que hizo él en su época son mucho más completas que las descripciones que ustedes ven hoy en día en el DSM-4, en el CIE-10. ¿Sí? Entonces, pues como a manera de ejemplo, les voy a leer una descripción que hacía Kraepelin de lo que para él era la hipomanía, o sea, como él describía la hipomanía. La conciencia, la aprehensión y la memoria no se ven afectadas. La actividad de la mente y la atención se encuentran aumentadas. De hecho, los pacientes pueden parecer más brillantes y con mayor claridad mental de lo habitual, debido a su capacidad de captar semejanzas débiles, pero en realidad no pueden hacer uso de comparaciones válidas. En el pensamiento, muestran una fuga de ideas moderada, especialmente notable en las cartas. Cambian abruptamente de un tema a otro y son incapaces de traer desde el pensamiento una conclusión lógica. Son muy habladores. El contenido de la conversación se centra en asuntos comunes, en sus experiencias y dificultades. Describen hasta los más mínimos detalles y frecuentemente distorsionan los hechos con exageraciones y tergiversaciones. La actitud emocional de los pacientes suele ser eufórica, alegre, feliz y a menudo exuberante. Derivan gran placer de sus acciones y asociaciones. Algunos pacientes desarrollan una vena humorística profunda y una tendencia de ver el lado divertido de las cosas, a hacer comentarios graciosos, a inventar apodos y a burlarse de sí mismo o de otros. Son joviales y amables, pero distintivamente egoístas, y sus deseos prevalecen. Por otro lado, pueden presentar un incremento en la irritabilidad cuando el paciente se encuentra descontento, intolerante y problemático con su entorno. Son aptos para volverse desconsiderados y rudos cuando alguien les lleva la contraria.
En ocasiones se pueden presentar brotes violentos de rabia e incluso de agresividad. Se encuentran bajo el control de sus impresiones y emociones, las cuales pueden adquirir un gran poder sobre ellos. O sea, fíjense, ahí Kraepelin describe perfectamente lo que es la hipomanía. ¿Sí? Es un periodo de pocos días de elevación del estado de ánimo, que puede ser o euforia o irritabilidad, ¿sí? Pero es tan marcado que claramente se sale de la personalidad previa del paciente, y el paciente, o sea, incluso llega a cometer imprudencias o a tener dificultades con la familia, con los amigos, con el trabajo. ¿Sí? Como les mencionaba anteriormente, de hecho, este es uno de los temas donde hay menos claridad, donde no hay un límite claro entre hasta dónde es normal. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer bien los síntomas para saber bien cómo interrogarlos tanto al paciente como al familiar. El diagnóstico del trastorno bipolar es principalmente clínico con la entrevista, ¿sí? Bueno, y recuerden que la entrevista no se debe limitar solamente al episodio actual, al episodio por el cual está consultando el paciente, sino es importante evaluar retrospectivamente el estado de ánimo, ¿sí?, a lo largo de toda la vida y después de iniciado el tratamiento prospectivamente. Y lo otro, siempre es importante en el trastorno bipolar obtener información colateral, o sea, no limitarse solamente a la información aportada por el paciente. Hay algunas herramientas de tamizaje, pues, que ayudan solamente como eso, como tamizaje. No van a reemplazar en ningún momento la entrevista clínica o la historia clínica. De las herramientas de tamizaje para trastorno bipolar, también les pido por favor que las busquen en internet. Las 3 más usadas son el cuestionario de trastornos del estado de ánimo, la escala diagnóstica del espectro bipolar y la lista de comprobación de síntomas de hipomanía de 32 ítems. Estas 3 escalas principalmente lo que evalúan es síntomas de hipomanía a lo largo de la vida y síntomas de inestabilidad afectiva. Bueno, estos son algunos tips, pues, para tener una mejor práctica cuando uno entrevista o trata a pacientes con trastorno bipolar. Le pido disculpas al burro por usarlo como ejemplo. Entonces, el primero, como le mencionaba anteriormente, siempre obtener información de otra fuente, ¿sí? Tengan en cuenta que para evaluar el estado de ánimo actual y pasado, uno mismo es muy subjetivo para hablar de uno, ¿sí? Especialmente cuando son síntomas de hipomanía o de euforia, las personas generalmente no recuerdan este tipo de información o no la ven como anormal, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importantísimo obtener una información del familiar, de la gente cercana. Lo segundo es no limitarse al motivo de consulta principal, ¿sí? Desafortunadamente, en nuestro sistema de salud, por los cortos tiempos de consulta, muchos médicos, incluso muchos psiquiatras, se limitan al motivo de consulta principal. O sea, si consulta por depresión, se limita a la depresión, al episodio actual, ¿sí? Pero la falta de tiempo no debe ser una excusa para hacer un buen interrogatorio, ¿sí? Interroguen y evalúen bien el estado de ánimo longitudinalmente, episodios previos, si hay inestabilidad, síntomas previos que sugieran la presencia de hipomanía, aspectos biográficos previos que sugieran la presencia de inestabilidad, ¿sí? Varias relaciones, cambios de trabajo, inestabilidad, los antecedentes familiares. Otra cosa importantísima, siempre explorar antecedentes familiares. Y como le mencionaba en una diapositiva anterior, preguntar de una manera clara, sencilla, dando ejemplos con términos entendibles, ¿sí? No preguntar si tiene antecedentes de enfermedad mental, porque la mayoría de personas
así tenga antecedentes de suicidio, de adicción a sustancias, alcohol, de impulsividad, de violencias, muchas personas no saben que eso es enfermedad mental, entonces les van a responder que no. Otra cosa importantísimo, por ejemplo, es no confiarse en diagnósticos anteriores, incluso en diagnósticos anteriores hechos por uno mismo, ¿sí? En todo tratamiento, especialmente cuando estamos hablando de una enfermedad crónica, es sano hacer el ejercicio regularmente de replantear el diagnóstico, especialmente cuando las cosas no están funcionando bien con el tratamiento, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con depresión y que ya es el segundo tratamiento y no funciona y no mejora, o sea, reevalúen, reinterroguen y obtengan nuevas fuentes de información para saber si de pronto hay antecedentes o características que sugieran bipolaridad. O muchas veces, pues el médico en un enfoque facilista o por ahorrar tiempo, simplemente sigue el mismo diagnóstico que ya traía dado por otros médicos o por otros profesionales. Otra cosa importante, pues de hecho, para poder hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, bueno, siempre en pacientes con depresión, preguntar por hipomanía. Bueno, ahí tengan en cuenta que uno puede cometer el error de inducir respuestas con el interrogatorio, ¿sí? O sea, cuando uno le pregunta a muchos pacientes, ¿usted ha tenido periodos de pocos días donde se sentía muy alegre, muy feliz? O sea, muchos le pueden decir a uno que sí, pero no es porque sea hipomanía. Entonces es importante saber diferenciar bien, interrogar bien y no inducir las respuestas. Otra cosa importante, o sea, de hecho, no usar el CIE-10 o el DSM-4 como si fuera una Biblia, ¿sí? O sea, desafortunadamente muchos médicos se ciñen a los criterios diagnósticos de una manera muy estricta y como yo les mencionaba, realmente el DSM-4 y el CIE-10 en sus criterios y más en el trastorno bipolar ha cometido muchos errores, se ha basado en consenso de expertos y no en evidencia y se pueden pasar muchos diagnósticos por guiarse estrictamente a los criterios del DSM-4. Importante, o sea, lo clave en el trastorno bipolar es hacer un diagnóstico correcto, oportuno, pues para poder tener una mejor evolución. Otro concepto básico en el tratamiento del trastorno bipolar es el principal objetivo terapéutico, el principal blanco terapéutico debe ser la inestabilidad en el estado de ánimo y no el episodio por el cual está consultando el paciente. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes vean un paciente con trastorno bipolar que esté consultando por un episodio depresivo o por un episodio mixto de hipomanía, o sea, el tratamiento no debe ir dirigido principalmente a ese episodio. Piensen a largo plazo. O sea, piensen en un medicamento que le ayude al paciente no solamente para el momento, para ese episodio, sino a largo plazo para estabilizar el ánimo y para prevenir futuros episodios, que es lo que verdaderamente busca uno con el tratamiento. Por eso se prefieren los estabilizadores del estado de ánimo. Segundo concepto básico del trastorno bipolar, el principal problema del trastorno bipolar y lo más difícil de tratar y lo que está presente la mayor parte del tiempo en la enfermedad es la depresión, ¿sí? Si ustedes ven el trastorno bipolar principalmente como hipomanía o manía, se les van a escapar muchos diagnósticos o a muchos pacientes los van a tratar erróneamente con antidepresivos, empeorando el curso de la enfermedad. Incluso la manía, de verdad, pues paradójicamente es más fácil de tratar que la depresión en el trastorno bipolar. Como para que lo vean, en gráficos, fíjense, en estos gráficos ustedes ven en trastorno bipolar 1 y en trastorno bipolar 2 el porcentaje de la enfermedad en que los pacientes están con depresión, ¿sí? Los episodios en azul claro son depresión subsindromática, luego sigue depresión menor y azul oscuro depresión mayor, y ya los episodios en amarillo y naranja son hipomanía y manía, y en verde son mixtos. Trastorno bipolar 1 más o menos lo tiene el 1% de la población. Trastorno bipolar 2 aproximadamente, pues se calcula que entre el trastorno bipolar 2 y el no especificado
un 5% de la población general. Es mucho más frecuente. Y fíjense, como se ve en esta gráfica claramente, que el trastorno bipolar 2 es principalmente depresión. O sea, lo que predomina es la depresión, con las diferencias clínicas que ya he mencionado anteriormente. ¿Sí? Otro concepto importante, a veces la gente cree que el trastorno bipolar 2 es una forma menos grave que el trastorno bipolar 1, o que la hipomanía es una manía chiquita. Entonces a veces le dan menos importancia al trastorno bipolar 2 y eso es erróneo. O sea, el trastorno bipolar 2 es igual de grave y puede traer las mismas consecuencias del trastorno bipolar tipo 1. Incluso es más complicado en el sentido de que es más difícil de diagnosticar y se confunde más con depresión y pasa más años sin ser diagnosticado, siendo diagnosticado erróneamente como trastorno depresivo mayor y siendo tratado erróneamente con antidepresivos en monoterapia. Otro concepto importante es el objetivo del tratamiento, no solamente la mejoría de los síntomas, sino es tratar la recuperación funcional del paciente. O sea, que el paciente recupere su capacidad de estudiar, de trabajar, de mantener su familia. O sea, eso es lo que finalmente uno busca con el tratamiento. Otro concepto básico que también ya lo habíamos mencionado anteriormente, recuerden que la comorbilidad en el trastorno bipolar es alta. Por lo menos el 50% de los pacientes con trastorno bipolar tienen otro trastorno. De ansiedad son los más frecuentes, trastornos por abuso, dependencia de sustancias, de personalidad, ¿sí? Pero cuando hay comorbilidad, la prioridad del tratamiento es tratar el trastorno bipolar, a excepción del abuso y la dependencia de sustancias, que ahí sí se les da igual prioridad a los dos trastornos. Otro concepto básico importantísimo cuando ustedes tratan pacientes con trastorno bipolar, o sea, para hacer un diagnóstico adecuado, un seguimiento adecuado, para mirar bien la evolución, para mirar bien si hay respuesta, si no hay respuesta, para mirar bien la estabilidad del ánimo de manera prospectiva, lo ideal es no limitarse al interrogatorio, sino tratar de hacerlo gráfico, con dibujos. Para eso existen unos modelos que se llaman diarios o gráficos del estado de ánimo. Les pido que miren en Google, que ahí van a ver bien de qué se trata. Incluso hay programas para el computador, para el iPad, para el iPhone, que están diseñados para esto, para llevar un registro gráfico a largo plazo del estado de ánimo. Este es un ejemplo de uno de esos programas, ¿sí? De cómo la persona día a día va marcando su estado de ánimo, ¿sí? Si es normal, si está deprimido, si está eufórico. También día a día, mira, va marcando cuántas horas durmió, el nivel de ansiedad, el nivel de irritabilidad. También uno va escribiendo el peso todos los meses, los medicamentos que está tomando y la dosis que está tomando. Todo eso le sirve tanto al paciente como al médico a hacer una evolución más objetiva. Incluso al paciente le sirve mucho para conocer su enfermedad, para entenderla, o sea, para darse cuenta qué cosas lo desestabilizan, qué cosas lo ayudan a estabilizar. Por eso es tan importante en el tratamiento de estos pacientes, pues utilizar ese tipo de herramientas. Otro concepto importante, el principal tratamiento farmacológico es con estabilizadores del ánimo. En general, lo que muestra hasta ahora la evidencia es, tanto en la fase depresiva como maníaca como mixta, la primera elección son estabilizadores del ánimo. Hablando específicamente de depresión en el trastorno del estado de ánimo, los medicamentos que cuentan con más evidencia para su tratamiento son la lamotrigina, la quetiapina y el carbonato de litio, ¿sí? De segunda línea, o sea, incluso si no hay mejoría con un estabilizador, es preferible utilizar un segundo estabilizador o una combinación de estabilizadores. Y ya de tercera o de cuarta línea, o sea, hay pacientes en los cuales sí es necesario utilizar un antidepresivo, pero ahí recuerden, nunca en monoterapia, siempre combinado con un estabilizador del ánimo, y preferiblemente evitar el uso de antidepresivos tricíclicos o antidepresivos duales, que son los que se han visto que pueden desestabilizar más el estado de ánimo.
Igual, pues como toda regla tiene su excepción, hay un pequeño porcentaje de pacientes con trastorno bipolar que sí se benefician del uso de antidepresivos, pero es la minoría. O sea, la mayoría les va mucho mejor con estabilizadores del estado de ánimo. Y finalmente, para concluir, bueno, yo quisiera resaltarles, uno, el trastorno bipolar es una enfermedad frecuente. Como le mencionaba, 5% de la población, y eso es utilizando los criterios estrictos y duros del DSM-4, porque utilizando otros criterios pues, que aún no han sido aceptados, que han sido propuestos por personas que han investigado el trastorno bipolar, utilizando otros criterios más blandos, por ejemplo, bajando el límite de la hipomanía de 4 días a 2 días, ese 5% se puede subir a un 7-8%. ¿Sí? Entonces es una enfermedad frecuente. Dos, no vean a las personas con trastorno bipolar, o sea, sáquense de la cabeza que es el loco de la calle, el que se desnuda, el que se grita. Realmente eso es la minoría de pacientes con trastorno bipolar, eso no es tan frecuente. La mayoría son personas, en términos generales, completamente normales, en donde predomina la depresión, en donde predomina algo de irritabilidad, de impulsividad, de inestabilidad. Pero incluso fíjense, o sea, hay actores de cine, artistas, modelos, pintores, o sea, hay personas muy famosas y muy conocidas que se sabe o se cree que tienen o que han tenido trastorno bipolar. Muchas gracias.